Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Qué tipo de responsabilidades tienen los negligentes de estas entidades de control para recordarle tanto al fiscal, que no nos va a poder oír? Otras mañanas tiene la bondad de escucharnos y grabarle. Sí, y seguramente nos está viendo. Le saludamos muy cordialmente. Está en el Istmo este momento y seguramente con una computadora nos está haciendo el seguimiento y con imagen. Le saludamos cordialmente. ¿Qué le parece a usted, periodista? Gonzalo, lo del fiscal Chiriboga ya es el cuento de nunca acabar. No es la primera vez que el fiscal Chiriboga peca por negligencia, por omisión, por lentitud, por parsimonia, en casos en los que están involucrados funcionarios del gobierno. De esto ya se ha venido hablando, no sé si años ya en realidad, en que se cuestiona duramente la tarea que como fiscal general del Estado tiene que cumplir Galo Chiriboga. Simplemente esta es la cerecita del pastel ya. El caso Petroecuador resultó la gota que derramó el vaso, a tal punto que sus aliados, hasta hace poco aliados de la Asamblea Nacional, que son los asambleístas de gobierno, ayer los vi ya en otro tono, incluida la señora presidenta de la Asamblea, que ni siquiera dejó hace un par de semanas hablar a la asambleísta Mae Montaño en el pleno cuando ella pretendía en ese momento plantear la discusión de un juicio político y no se le dio la palabra. Pues ayer la señora Rivadeneira ya salió a decir que la Asamblea Nacional fue la primera que puso las alertas de lo que ocurría en Petroecuador ante los organismos de justicia. Y lo dijo sin ruborizarse la señora Gabriela Rivadeneira ayer. También vemos a otros asambleístas de Alianza País en estos momentos, cuando ya Galo Chiriboga ya puede ser, o sea, ya es una carnada para ellos, una carnada política en tiempos previos de campaña. Entonces necesitan reivindicarse. Y dicen, ya qué más da, ya está quemado Galo Chiriboga. Pongámoslo en un platito, sirvámoslo y repartamos las presitas, más o menos. En eso están pensando, creo yo, los asambleístas de Alianza País, que ahora se muestran un poco más enérgicos en el tratamiento al señor Chiriboga. Y aún así lo hacen con lentitud. Porque que primero que pase la Comisión de Justicia, que la Comisión de Justicia pase luego a la Comisión de Fiscalización, y la Comisión de Fiscalización lo va a llamar la próxima semana, hasta que regrese de Panamá seguramente. Todo ese chance le dan. Y de ahí vendrá a declarar. Y habrá algunos convencidos que dirán, ya lo investigamos porque ya declaró. Y ya dijo que lo que nosotros decimos no ha sido cierto, porque así han sido las investigaciones dentro de la Asamblea Nacional. Llamar a declarar, declaran lo que quieren. Y en el Twitter, un Twitter pequeño. Exacto, ¿no? Dicen lo que les conviene y entonces cierran la investigación, porque ya declaró y no ha sido así. Y ya está. A eso nos tienen acostumbrados. Pero yo sí creo que en este show va para largo todavía, porque como digo, ya se les viene el tiempo de campaña, muchos de ellos pretenderán reelegirse. Claro. Y tendrán que presentar algo, pues, claro, porque les van a decir, ¿y ustedes qué han hecho? ¿Cuántos proyectos de ley han presentado por su iniciativa? No he presentado ni uno porque todos los ha mandado el presidente de la República. Yo solo alcé la mano. ¿Y ustedes en fiscalización qué han hecho? No, que pedimos información. Necesitan pues tener una víctima para presentarse en sus respectivas jurisdicciones y pedir el voto. Así que, desafortunadamente, Gonzalo, todo esto ocurre demasiado tarde, cuando ya los millones de dólares del Estado, dinero público, están a buen recaudo en paraísos fiscales. Celi, ¿a qué momento se conoció qué gestiones hizo, por ejemplo, el señor Andino, quien le recibió muy atentamente al Carlitos, ¿no? Ustedes recuerdan. Entonces ahí comenzó el caso Capaya. Y de 10 personas más que están todavía siendo investigados, algunos ya pusieron sus pies en polvorosa. Entonces, esta asamblea fue la que puso las alertas necesarias al sistema de justicia
y a las entidades de control, incluso a las ciudadanas como la suya. ¿Esto es cierto? Es al revés. Y yo creo que es bastante oportuna la pregunta suya. Para contarles a quienes nos escuchan que a propósito de la segunda investigación que hizo la Comisión Anticorrupción relacionada justamente con la refinería del Pacífico y por un contrato básicamente pequeño pero absolutamente sucio. Sucio porque se firma un convenio de compra el día de Navidad y 2 días después se hace el reavalúo de ese predio y 3 días después se hace la compra-venta. Para ese tema le solicitamos a la Asamblea, a la Comisión de Fiscalización, a la Comisión de Fiscalización que nos reciba para pedirles que colaboren y participen conjuntamente con los ciudadanos que, cumpliendo las disposiciones de la Constitución, querían hacer una verificación a profundidad de ese tipo de temas. No fuimos recibidos y todo lo contrario. Tuvimos un boletín de prensa tanto de la Contraloría como de la propia Asamblea, en donde descalifican la acción de los ciudadanos, que tenemos derecho a abrir la boca para ser ciudadanos, diciendo que el artículo, creo que es el 96, nos permite fiscalizar los actos del gobierno. Eso dice la Constitución de la República. Y, lógicamente, con los adjetivos descalificándonos en todo sentido, pues nos mandaron a que hagamos cualquier otra cosa. Pero aquí hay un problema adicional. El propio Contralor y el propio fiscal que fueron acusados por la Comisión Anticorrupción, ustedes, esto vale la pena que les recordemos a quienes nos escuchan, a los dos les denunciamos por fraude procesal, por tratar de engañar a los jueces en cuanto al tema de los DRUPs. Ellos solamente se fijaban en el tema del enriquecimiento ilícito y de toda esta relación que tiene con efectos de los dineros del Estado. Nosotros les dijimos que hay un delito adicional que se estaban olvidando o se estaban escondiendo, que era el engaño al consumidor. Cuando nos venden unos helicópteros con características técnicas distintas de las que están en el contrato, había un fraude eminente en ese tipo de contratación. Y les denunciamos a ellos. Hoy somos denunciados los miembros de la Comisión Anticorrupción por el Contralor General, luego de que la Corte Nacional determina que nuestra comisión hay dos calificativos que nos dicen ahí. No es espuria. No es espuria. Bueno, ya me acuerdo, ya nos olvidamos este rato por hablar demasiado rápido. Pero estamos ya calificados para efectos de tener una nueva demanda por parte del Contralor General del Estado en contra de los miembros de la comisión. Imagínese usted, los pájaros contra las escopetas. Usted tenga la bondad, doctor Solórzano, buenos días. Buenos días y muchas gracias. Un saludo muy fuerte al heroico Jorge Rodríguez, que está haciendo lo que las autoridades ecuatorianas por negligencia o por complicidad no lo hacen. Él está haciendo una auditoría y una fiscalización de los grandes peculados que se hacen en el Ecuador, y eso merece una felicitación permanente del pueblo ecuatoriano. Pero en cambio, el gobierno, en vez de felicitarlos, en vez de ayudarlos a su loable actitud, lo que hacen es perseguirlo. Parece mentira lo que ocurre en el Ecuador. Paso inmediatamente a comentar lo que usted me dijo al último. Dicen, no garantizan con su huida la impunidad y estarán condenados a vivir en la clandestinidad o fuera del país durante toda su vida si son sancionados por peculado. Pero qué lindo, con 150 o no sé cuántos millones de dólares, ir a vivir en cualquier país extranjero no es ninguna condena, sino un premio adicional que se le da a esta gente que tanto daño le han hecho al Ecuador. Es gravísimo lo que está ocurriendo en el país, que un ministro fiscal
en vez de hacer las cosas que les corresponden, lo que hace es, en definitiva, perseguir a los denunciantes y no perseguir a los verdaderos causantes de tanto peculado en el Ecuador. El procurador, ¿cómo puede ser posible que hayan presentado una demanda por los helicópteros antes que se venza el plazo para hacer la demanda, para que el juicio pierda su efectividad, como en efecto eso ha ocurrido? ¿Qué es eso? ¿Es negligencia o es acomodo o es a propósito que denunciaron antes del plazo convenido para hacerlo? Grave cosa lo que está ocurriendo en el Ecuador, gravísimas situaciones lo que está ocurriendo en el Ecuador, porque lo peor que puede pasarle a un país es que los grandes especulados queden en la impunidad por la negligencia, por la falta de cuidado, por la falta de actitud enérgica de las autoridades que les corresponde el control del Estado. Aquí no sirve para nada ni el ministro fiscal, que él debió ser juzgado por los papeles de Panamá y por esa casa que compró en 2,000 y tantos dólares, cuando cuesta muchísimo más, y nada se hizo para fiscalizar por parte del Congreso, de la Asamblea Nacional, contra el ministro fiscal. El ministro fiscal no tiene autoridad moral realmente, para mi concepto, para seguir ejerciendo ese cargo. El procurador no ha ganado un solo juicio a favor del Estado. ¿Cómo puede ser procurador una persona en esas condiciones? ¿Para qué necesitamos un procurador que pierde todos los juicios? Es Mr. Silencio, además. Es gravísimo lo que está pasando. Los organismos de control aquí no funcionan sino para perseguir a la oposición o a los que consideran oposición, pero para perseguir a los ladrones que tienen adentro, al pillaje que se realiza todos los días en la República. Para eso no hay autoridades y no hay organismos de control. Es muy grave lo que está pasando en el Ecuador, y más grave todavía aquello que los presidenciables ni siquiera se atrevan a denunciar. Tienen miedo, tienen temor. Si tienen temor y solamente quieren son presidenciables por la vanidad de ser candidato a la presidencia de la República o llegar a la presidencia de la República, pero no sentir en lo absoluto las cosas que le están pasando al Ecuador, ¿a dónde está el patriotismo? Si es que lo tienen, que lo demuestren los presidenciables, pues. ¿Para qué sirve la comisión, pues? Cuando usted obligatoriamente por ley tiene que contratar la auditoría a su radio, ¿usted contrata a algún empleado suyo o contrata a una empresa independiente suya? Lo que pasa, en definitiva, es que en el país ya no hay organizaciones o organismos públicos independientes. Todos pertenecen a una sola cabeza. Y cuando se tiene una fiscalía, una contraloría, una comisión de fiscalización, cuando se tiene la justicia en manos de una sola persona, lo que pasa fundamentalmente es lo que usted acaba de decir: se coordinan los temas, se coordinan para efectos de no cometer errores y poder permanecer chupando todavía un sueldito hasta que se les acabe el cargo. La pega. Lastimosamente, este encadenamiento que existe a los estómagos de los funcionarios públicos de alto nivel, pues básicamente hacen que sea opaco todo el panorama. Y lógicamente esa declaración, pues pinta de cuerpo entero la forma como se manejan en todas las organizaciones, porque todos se ponen de acuerdo, todos nacen de una sola raíz. ¿Quién es el fiscal general del Estado? Un ex presidente ejecutivo de Petroecuador, un ex ministro del sector de hidrocarburos, un fiscal, un embajador. En definitiva, tienen la vinculación incluso hasta de parentesco en muchos de los casos. Entonces, bajo esas condiciones, usted no puede permitir, usted no puede pensar en que debe existir una independencia que le facilite el tener informaciones que digan lo que significa realmente en la verdad. Y lo que responde la asambleísta es exactamente ratificando lo que acabamos de decir este rato. Entonces, en esas condiciones es bastante complicado. Panamá, después del problema de los periodistas internacionales que descubrieron esto de Panama Papers, ha comenzado a blindarse. Y ese blindaje hace
que eviten ellos que el país en sí mismo pierda su calidad de paraíso fiscal. ¿Por qué? Porque el 67% del movimiento del Producto Interno Bruto es financiero. Y lo que ellos tratan en definitiva es defender a sus bancos. Panamá vive del canal de Panamá y vive de los bancos. Entonces, obligatoriamente tienen que cerrar las puertas a aquellos temas que puedan seguir desmoronando el prestigio que pueden tener a nivel internacional. Entonces, el caso de la Llorona, en el caso de Estrella de Panamá, pues básicamente... pensándolo bien... Así es. La crónica ligera del periódico panameño. Así es, que es la parte del chisme realmente. Del chisme, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa ahí? En definitiva, ese periódico no puede seguir haciendo más grande una bomba pequeñita que hoy día se convierte en una bomba atómica. Ellos tienen que tratar de cerrar las puertas de este momento para efectos de darle vitalidad a ese sistema financiero que es el que da de comer a todo ese país conjuntamente con el Canal de Panamá. Bueno, Dalo, usted buscó que le reciba la mismísima procuradora del Estado panameño. ¿Cómo le fue allá? ¿Dalo? Sí, buenos días. Buenos días, toda la audiencia, abogado. Buenos días, Gonzalo. Primero, aclarar, porque he escuchado durante 30 minutos la exposición de los diferentes panelistas, que algunos de ellos mencionaban algunas cosas que no son tan ciertas, como por ejemplo que ningún candidato a la presidencia se ha preocupado por investigar siquiera sobre estos hechos. Y recordarles que el día domingo pasado viajé a la ciudad de Panamá para el día lunes a primera hora ser el único candidato a la presidencia que se reunió con los máximos representantes del diario La Estrella y con diferentes autoridades en Panamá para poder investigar sobre estas denuncias muy graves que nos preocupan a todos los ecuatorianos y que aparentemente involucrarían al vicepresidente de la República, Jorge Glass. Escuchaba al señor Glass también con detenimiento, y lo único que me cabe decir es qué fácil que es ser valiente desde el poder. Qué fácil que es ahora sí exigir la presunción de inocencia, cuando durante 10 años han aniquilado la honra de los ecuatorianos que les ha dado la gana y han avalado como legítimas simples denuncias que no han tenido ningún asidero, solo por jugar a la politiquería con todo el aparato mediático con el que hoy cuenta el gobierno después de haber estatizado la comunicación en el país. Y qué bueno que ahora se acuerden de la presunción de inocencia, que se la han negado a todo el mundo, a quien han querido destruir con todo el aparato mediático con el que hoy cuenta el gobierno. Escuché a Ramiro Aguilar también, a quien felicito por tener la valentía de decir lo que hay que decir. Y ahí pues vamos a entrar a la parte medular, la cual acompaño con documentos oficiales, como es mi característica. Yo no me hago eco de denuncias, ni me presto para shows políticos. Tengo documentos oficiales donde se evidencia que el fiscal general de la Nación, con fecha 29 de mayo, solicita a las autoridades panameñas se inicie una investigación contra el ciudadano Alex Bravo por un supuesto delito de tráfico de influencias que lo estaría investigando la justicia ecuatoriana. Y con fecha 29 de julio tengo en mis manos la documentación. El fiscal Javier Caraballo, panameño, ordena a los registros y a las autoridades panameñas investigar y enajenar provisionalmente todos los bienes del señor Bravo y de sus compañías en Panamá por el delito de blanqueamiento de dinero, enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios del gobierno del Ecuador por conceptos de negocios en temas petroleros. Y ahí es donde me parece una vergüenza
que sea el fiscal panameño, que supuestamente representa, según el gobierno, a paraísos fiscales, el que nos dé lecciones de moral y de derecho, y le tenga que decir al señor Chiriboga: no, señor Chiriboga, aquí no hay tráfico de influencias, aquí hay blanqueamiento de dinero. Lleve la investigación que compete. Por lo que, una vez más, que ha quedado comprobado la actitud cómplice de este fiscal con los miembros del gobierno, para que seguramente estos tengan tranquilidad y no digan todo lo que tienen que decir, sigue a los miembros que son encontrados por corrupción, por delitos menores y no por los delitos que les corresponden. Tenemos la información para probarlo, por lo que el fiscal o tiene que aclarar su comportamiento o tiene que renunciar e irse a su casa y responder ante la justicia por esta actitud cómplice que ha llevado en el tema de investigación de Alex Bravo. El 3 de octubre, el fiscal pide otra cooperación de las autoridades panameñas, ahora en contra de Andrés Vaquerizo, donde ahí sí extiende el tema y habla ya de cohecho. Y el 10 de octubre hay un tercer pedido, donde se incluye a Alex Bravo, se sigue hablando de tráfico de influencias, pero se lo incluye dentro de la investigación por cohecho que se sigue a Andrés Vaquerizo. Esta investigación es la que no quiere hacer pública el fiscal general de la Nación, donde estarían implicados algunos funcionarios del gobierno ecuatoriano, y se dice, no tengo el papel para comprobarlo, por eso no puedo denunciarlo, que estaría también el señor Jorge Glass. Tenemos una gran cantidad de información que la estamos clasificando, y si el señor Glass dice que él no esconde nada, entonces que se inscriba, que una vez inscrito como candidato a la vicepresidencia en reelección, daremos a conocer cierta información que poseemos, que por lo pronto diga si es verdad o no, que existieron compañías de su tío, Pedro Glass Viejo, donde es socio, inclusive del actual presidente del Emelec, el señor Nassim Nemes, y algunos otros representantes adinerados del Ecuador. No, el tío se apellida Rivera. Donde eran socios. No, hay compañías inclusive donde el señor Pedro Glass Viejo es socio de Nassim Nemes en algunos negocios, que nos expliquen, porque supuestamente estas compañías están en paraísos fiscales y ahí están sus familiares. Y se dice también que existen depósitos en las cuentas de otro tío apellido Rivera, donde habrían depósitos por millones y millones de dólares entre cuentas de Panamá y Hong Kong. Tampoco tenemos un aval de los bancos Banisi Bank de Panamá y Austrobank de Panamá, donde supuestamente estarían estas cuentas, y estamos investigando con funcionarios del Poder Legislativo en Panamá para comprobar. Nosotros lo que estamos haciendo es investigar, no hay por qué enojarse. Claro. Estoy de acuerdo que no se puede seguir actuando de forma irresponsable y haciendo culpable al encausado sin tener las pruebas y los elementos que lo comprueben, como lo han hecho toda la vida en contra de todo aquel a quien han querido perseguir y no le han dado derecho a la defensa. Estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo que si un medio publica algo, no hay que salir a insultar al medio. Lo que hay que hacer es investigar. Eso hace un estadista. No sale a insultar, como lo hizo con Pedro Delgado, y después quedó mal, y con algunos otros funcionarios del gobierno. La actitud del fiscal no es algo que deba sorprendernos. Si mientras Pedro Delgado se iba a este país, el fiscal general chateaba con él y le deseaba suerte en su viaje, pues ya nos hemos olvidado. Sí. Y sí llama la atención, porque no es que ahora ya no saben qué inventarnos, no es que no saben qué inventarnos, señor Glass. Está comprobado lo de Alex Bravo,
lo de Pedro Delgado, lo de Carlos Pareja Yanuseli, no es que no saben qué inventarle, y a todos los han defendido hasta que ya no han podido. Entonces, si todo el equipo de colaboración del señor vicepresidente es encontrado en corrupción, bueno, es difícil creer que él no sepa, pero no podemos aseverarlo hasta no tener los elementos que así lo comprueben. Por lo pronto, hay una actuación en la que el fiscal general busca desesperadamente llevar la investigación por un delito que no cabe. Entonces el fiscal general tiene que explicar o tener la decencia de renunciar, irse a su casa y ser investigado, porque ya son innumerables las ocasiones en las que el fiscal comprueba su incapacidad y su actitud cómplice con aquellos miembros del gobierno que han sido encontrados en corrupción y que él los ha ayudado inclusive a salir del país, deseándoles éxito en su viaje, como se comprobaron en los chats con el señor Pedro Delgado. Bueno, efectivamente es lo que desde hace algún tiempo vengo sosteniendo personalmente. El hecho de que se inicie indagaciones con delitos con penas relativamente bajas que da espacio a que de alguna manera los procesados se sientan beneficiados y se sientan con la obligación de retribuir el favor que les están haciendo. Efectivamente, el delito más grave que existe, y creo yo, de los que se están articulando, primero es el tema de peculado, y segundo, lo que se está hablando en Panamá, lavado de activos. Y esos son los delitos que, a excepción del tuit que puso el fiscal Chiriboga en el que menciona peculado, no se lo veía por ningún lado en este proceso. Raro es que ahora Galo Chiriboga mande un tuit y mencione peculado, pero como digo yo, hasta el momento no he visto ese cambio de figura. Hasta cohecho se llegó, hasta cohecho, pero eso es algo diferente también, Gonzalo. ¿Ha pasado a ser ya lo que es un peculado? Probablemente, pero él lo asegura. Pero empujado por los hechos. Seguro. En efecto, las evidencias antes que le gabelen, son como decimos. Efectivamente, arrastrado antes que le gabelen. Por eso, el fiscal no le queda otro remedio que finalmente empezar a hacer lo que debió hacer desde el principio de esta investigación. Muchísimas gracias, abogado, salvo que usted quiera agregar algo más. ¿Dalo? No, solo coincidir y decir que ya son innumerables las ocasiones en las que el fiscal general de la Nación deja mucho que desear con su comportamiento. ¿Por qué delito investigó al señor Pedro Delgado cuando inició todo? Siempre busca como congraciarse con los miembros del gobierno que son investigados como para que no digan lo que saben. Este fiscal tiene que irse a su casa. Este fiscal hace rato que comprobó que el cargo le quedó grande. No es posible que el fiscal actúe por denuncias de ciudadanos, que nos vemos en la obligación de iniciar procesos de fiscalización sin tener todos los elementos de ley para poder investigar, y ahí recién actúe. Recién ahorita se acuerda del delito de peculado, que nos muestre si existe dentro del proceso alguna investigación por peculado, que nos muestre. ¿Qué hizo en el caso de USAC? ¿Qué hizo en el caso Delgado? ¿Qué hizo en todos los casos? Gracias, Dalo. Esta actitud cómplice tiene que ser aclarada, o tenemos que los ecuatorianos decirle al fiscal que se vaya a su casa. Muchas gracias y buenos días, estimado Gonzalo, y a todos los señores panelistas. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias.